Muy buenas noches a todos los hermanos que nos están siguiendo a través de esta transmisión en una nueva edición de los cursos de cultura católica organizados por la familia religiosa del Verbo encarnado. Como todos sabemos, ya estamos a las puertas de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, en donde en este año, en esta ocasión, para esta ocasión, se va a tratar de deliberar sobre un tema que consideramos que es de capital importancia para la vida de nuestra Iglesia. De hecho, el mismo título que se le ha dado a esta Asamblea General dice lo siguiente: por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Es nuestro objetivo en este curso poder brindar a ustedes algunos elementos que les ayuden a tener una mejor comprensión, al menos en sus elementos fundamentales, de lo que significará y de lo que ya evidentemente está significando para toda la Iglesia la celebración del Sínodo de los Obispos con el objetivo particular de tratar, reflexionar y profundizar en esta cualidad que creemos que es esencial de la Iglesia, es decir, la sinodalidad. Pues bien, sin más preámbulos, entonces comencemos nuestra exposición. En primer lugar, hablando sobre un punto general. ¿Qué debemos entender por el sínodo en concreto? Y ya más específicamente, ¿qué debemos entender por el sínodo de los obispos? Tengan en cuenta que hay que distinguir dos cosas en todo este proceso que ya venimos viviendo desde septiembre del año 2021, cuando el Papa Francisco lanzó la convocatoria para esta 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Digo que hay que distinguir cosas fundamentales. Por un lado, debemos tener bien en claro que una cosa es el Sínodo de los Obispos en cuanto a institución, como lo veremos más adelante. Otra cosa es la cualidad de la Iglesia o esta propiedad de la Iglesia llamada sinodalidad. Y otra cosa es todo el proceso que se ha venido llevando desde el 2021 para prepararnos y para ir preparando en sus distintas fases esta asamblea del Sínodo de los Obispos para tratar sobre esta cualidad o propiedad de la Iglesia de la sinodalidad. Digo, tres elementos que iremos tratando a lo largo de esta exposición. Y es importante hacer esta distinción para poder comprender mejor el tema en cuestión. Bien, son elementos o realidades que evidentemente no son contradictorias entre sí, pero son distintas. Y es necesario distinguirlas para poder tener una mejor comprensión del tema en cuestión. Vamos a la primera parte. ¿Qué debemos entender fundamentalmente por el sínodo o por los sínodos en general y de manera concreta por la institución en cuanto tal del sínodo de los obispos? Nos ayudará para esto, en primer lugar, el poder dar una definición de la palabra sínodo. En su etimología, sínodo proviene, la palabra castellana, española, sínodo, proviene de una palabra griega que literalmente significa camino en común. También, en un sentido muy relacionado, podemos decir que sínodo es caminar juntos, como comúnmente hemos venido manejando el término desde el comienzo, ¿no? de todo este proceso. Pero creo que vale la pena quedarnos fundamentalmente con esta definición. Sínodo
que en griego literalmente significa camino en común. También, por extensión, en un sentido amplio, con la palabra sínodo se designaba, perdón, un alto en ese camino. Un alto en ese camino e incluso el mismo sitio de la parada o del alto de ese camino. Bien, este significado etimológico, en su origen griego, aplicado a la comunidad cristiana, hizo que los sínodos pongan de relieve, por una parte, el carácter itinerante de peregrinos en marcha, que es propio de la iglesia peregrina, y por otra parte, las pausas o respiros que se daban en un momento determinado con el objetivo de tomar fuerzas y seguir caminando. Como ustedes verán entonces, ya la etimología de la palabra en su origen griego nos da una idea fundamental de lo que debemos entender por esta realidad eclesial llamada sínodo, que luego la aplicaremos a la institución en cuanto tal del sínodo de los obispos. Ya en su traducción literal hispana debemos afirmar entonces que sínodo es concretamente un congreso o una asamblea. Ambos términos, ambos conceptos evocan, como bien sabemos, la idea de una reunión, de una asamblea ante una convocatoria por la autoridad competente. Bien, sobre la base entonces de estos conceptos se puede hacer, o al menos hacer mención simplemente que la realidad del sínodo o la práctica sinodal siempre estuvo presente en la Iglesia y se fue desarrollando, mejorando, cambiando en las estructuras ya desde el siglo II, incluso ya en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, con el primer concilio de Jerusalén, ya podemos ver que hay una expresión bien concreta de la práctica de los sínodos y de la misma sinodalidad dentro de la Iglesia. A nosotros no nos da el tiempo para meternos de lleno en todo el recorrido histórico de la presencia del sínodo dentro de la Iglesia. Lo que sí nos importa mucho es ver en cuanto tal la institución del sínodo de los obispos y su comienzo en cuanto tal dentro del Concilio Vaticano II. Después de todo un trabajo en las distintas fases, ya desde la convocatoria, incluso al Concilio Vaticano II por parte de Juan XXIII, finalmente, a comienzos de la cuarta y última fase del Concilio Vaticano II, estamos hablando del año 1965, por pedido mismo de los padres conciliares, que ya habían hecho una propuesta cuando se les pidió opinión, aportes sobre los temas que tendría que tratar el futuro concilio. Bien, el Papa Pablo VI, a través del documento Apostólica Solicitudo, anuncia con solemnidad la creación del Sínodo de los Obispos. En esta ocasión, el Papa Pablo VI tenía la intención de darle a esta institución las siguientes características. En primer lugar, el Sínodo de los Obispos sería una institución central permanente de representantes de todo el episcopado que se reúne ocasionalmente. En segundo lugar, su carácter es consultivo, a diferencia del carácter que tienen los concilios ecuménicos, que son esencialmente deliberativos, legislativos. Sin embargo, el mismo Papa Pablo VI, en este documento que hemos citado, dejaba ya establecido que podría darse también un sínodo de los obispos, una asamblea sinodal de carácter también deliberativo.
si es que el Papa lo concede, luego ratificando, por supuesto, sus eventuales decisiones. Otra característica también afirmada en este documento: el Papa es el que convoca las asambleas, fija sus temas, ratifica a sus miembros, preside las reuniones, sea de manera personal o a través de un delegado suyo, y nombra las demás autoridades necesarias, convenientes para la marcha de las distintas fases de las asambleas sinodales. Y también ya en este documento se deja bien claro una triple modalidad de las asambleas sinodales. Dice el Papa que las asambleas del sínodo de los obispos pueden ser ordinarias, extraordinarias o especiales. Bien, según sea la voluntad del Santo Padre, según sea la urgencia de un tema a tratar o según sea la especificidad de un tema que en algunos casos puede afectar a la universalidad de toda la Iglesia, en otros casos puede afectar simplemente a una región determinada o a un grupo especial de fieles dentro de la Iglesia. En este sentido, recordemos, por ejemplo, los distintos sínodos extraordinarios o especiales convocados en su momento por San Juan Pablo II para tratar la marcha, el gobierno y la pastoral de la Iglesia en los distintos documentos, en los distintos continentes. Y es así como se celebraron asambleas del Sínodo de los Obispos para América, para Oceanía, para Europa, para África, frutos de tales asambleas, los documentos magisteriales Ecclesia in América, Ecclesia in Oceanía, Ecclesia in África, etc. ¿Sí? Asambleas sinodales de distinto tipo. Pues bien, con esto entonces un poco hemos podido ver así a grandes rasgos el hecho de que la realidad del sínodo ha sido algo que siempre ha estado presente de la Iglesia y que ya en el Concilio Vaticano II, con el Papa Pablo VI, se institucionaliza el sínodo de los obispos como un consejo permanente de representantes del episcopado universal. Vamos ahora ya a continuación a profundizar un poco más sobre la finalidad o la naturaleza del sínodo de los obispos. Esto es de capital importancia, comprender en qué consiste el sínodo de los obispos, primero para que no confundamos el sínodo de los obispos en cuanto a institución de consulta que el Santo Padre tiene y la sinodalidad como cualidad propia de la Iglesia. Y en segundo lugar, también es importante conocer en qué consiste el sínodo de los obispos para poder comprender la misión que tendrán los representantes del episcopado en esta próxima 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. ¿Cuál será su función? ¿Cuáles serán sus prerrogativas? En definitiva, ¿cuál es la misión que ellos tendrán y en qué se basa o se fundamenta esta misión de capital importancia para el gobierno de la Iglesia? Para poder comprender un poco más la naturaleza del sínodo de los obispos, yo les remito a dos cánones del Código de Derecho Canónico que ustedes pueden confrontar, simplemente los voy a leer, son textos claros para poder comprender. Los cánones 342 y 343. En el canon 342, el código establece lo siguiente: el sínodo de los obispos es una asamblea de obispos escogidos de las distintas regiones del mundo. Por lo tanto, al establecer el código que se tratan de obispos escogidos, esto ya nos hace ver, como
dijimos hace rato, que no se trata de una reunión del episcopado universal, tal como es el concilio ecuménico. Ya el mismo Concilio Vaticano II dejó establecido que todos los obispos de la Iglesia Católica, en virtud de la potestad sagrada del orden y por el hecho de formar parte del colegio episcopal, tienen el derecho y el deber de ser convocados y asistir a la celebración de un concilio ecuménico de carácter deliberativo, etc. La diferencia de la asamblea del Sínodo de los Obispos está en que no participa el episcopado universal, es decir, la totalidad de los obispos de la Iglesia Católica, sino representantes, obispos que representan a las distintas regiones del mundo. Los distintos documentos normativos establecen la manera sobre cómo tienen que ser elegidos estos miembros o estos representantes del episcopado universal, tema en el cual nosotros no nos vamos a meter en este caso porque simplemente por una cuestión de tiempo. Bien, continúa el canon diciendo, voy a releer desde el principio. El sínodo de los obispos es una asamblea de obispos escogidos de las distintas regiones del mundo que se reúnen en ocasiones determinadas para fomentar la unión estrecha entre el romano pontífice, papa, y los obispos, y ayudar al papa, y aquí la finalidad fundamental del sínodo de los obispos. Repito, ayudar al papa con sus consejos para la integridad y mejora de la fe y costumbres y la conservación y fortalecimiento de la disciplina eclesiástica. Y finalmente, estudiar las cuestiones que se refieren a la acción de la Iglesia en el mundo. Creo que con la lectura de este canon ya podemos tener una comprensión más cabal de lo que es el sínodo o lo que es la institución en cuanto tal del sínodo de los obispos. Repito que para una mayor profundización ustedes pueden remitirse directamente al canon 342. Canon seguir, 343, aclara un poco más la situación y dice: corresponde al sínodo de los obispos debatir las cuestiones que han de ser tratadas y manifestar su parecer, pero no dirimir esas cuestiones ni dar decretos acerca de ellas. Decíamos al principio que por naturaleza el sínodo de los obispos es de carácter consultivo, a diferencia del concilio ecuménico que tiene carácter deliberativo. La misión de los padres sinodales y de estas asambleas es debatir las cuestiones que han de ser tratadas, tema propuesto con anticipación por el romano pontífice, y luego manifestar cuál es su parecer. Como veremos más adelante, le corresponde al sumo pontífice, al romano pontífice, dirimir sobre estas cuestiones, ratificar o rectificar quizás estas cuestiones o estos consejos, pareceres dados por la asamblea sinodal. Voy a releer nuevamente. Corresponde al sínodo de los obispos debatir las cuestiones que han de ser tratadas y manifestar su parecer, pero no dirimir esas cuestiones ni dar decretos acerca de ellas, a no ser que, en casos determinados, le haya sido otorgada potestad deliberativa por el romano pontífice, a quien compete, en ese caso, ratificar las decisiones del sínodo. Esto es entonces lo que establece el Código de Derecho Canónico sobre la naturaleza del sínodo. Pero hay un proceso acá todavía mucho más importante. Hay acá un tema en el cual es necesario debatir para que podamos comprender un poco más la institución del sínodo de los obispos. Porque
podríamos tener la idea simplemente que se trata de algo meramente disciplinar dentro de la Iglesia. Hay un fundamento teológico, un fundamento hasta podríamos llamar sacramental en la base de la decisión en su momento del Concilio Vaticano II y concretamente del Papa Pablo VI de decidir la institución del Sínodo de los Obispos en cuanto tal. Y me refiero a este hecho o a esta verdad que el Concilio Vaticano II, en la Constitución Lumen Gentium número 22, deja establecido con fuerza. En cuanto a la relación de los obispos y del romano pontífice como cabeza de toda la Iglesia, dijo y enseñó el Concilio Vaticano II. Repito, Lumen Gentium número 22. El romano pontífice y los obispos forman un solo colegio episcopal. Repito esta expresión. El romano pontífice y los obispos forman un solo colegio episcopal. ¿A qué nos referimos con esto? También, o sea, ¿cuáles son las consecuencias de esta afirmación? Una consecuencia fundamental es el hecho de que no solamente al romano pontífice le corresponde el gobierno, el cuidado, la guía y la atención de toda la Iglesia, sino que esta responsabilidad es compartida por todos los obispos y por cada uno de los obispos en virtud de la potestad sagrada que han recibido del orden, siempre y cuando estén siempre unidos en comunión con su cabeza, que es el romano pontífice. Algo más acerca de este carácter colegial del episcopado universal. Debemos tener en cuenta que al colegio se incorpora por la consagración sacramental recibida en el sacramento del orden, y que se trata de una comunión jerárquica con la cabeza y los demás miembros del colegio. Otros elementos también, otras características. Este colegio episcopal no tiene autoridad si no se considera al romano pontífice como cabeza del mismo, quedando siempre a salvo su autoridad. Otra característica, el romano pontífice tiene potestad plena, suprema y universal sobre toda la Iglesia. Es decir, si bien le corresponde al episcopado universal el cuidado, la responsabilidad y la guía de toda la Iglesia, sin embargo, es el sumo pontífice, el romano pontífice, quien tiene dentro de este colegio episcopal potestad plena, suprema y universal sobre toda la Iglesia. El colegio episcopal también es sujeto de la suprema y plena autoridad, pero junto con la cabeza, el Papa, y nunca sin esta cabeza, y siempre con el consentimiento del romano pontífice. ¿Qué tendrá que ver todo esto que acabo de explicar sobre el carácter colegial del episcopado? Entender que los obispos y el romano pontífice forman un colegio nos hace entender cuál es el fundamento teológico y sacramental, no solamente de la institución del Sínodo de los Obispos, sino también del carácter deliberativo que puede tener un concilio, que tiene de hecho un concilio ecuménico, y del carácter consultivo que tiene las asambleas sinodales. ¿Por qué el Papa ha de consultar a sus hermanos, a sus padres, los obispos, sobre un tema concreto de la marcha de la Iglesia? ¿Por qué los obispos o los representantes del episcopado tienen este deber y esta prerrogativa y esta autoridad incluso de poder aconsejar al Papa en determinados temas? Bueno, ¿por qué estas dos cosas? ¿Por qué esta realidad dinámica de comunión, de consulta, de ayuda, de consejo? Precisamente porque
el Papa o los obispos, junto con el Papa, forman un solo colegio en virtud del sacramento del orden. Por lo tanto, al Papa y a todos los obispos se les ha encomendado el cuidado de toda la Iglesia en cuanto tal. Bien, espero que con este primer punto hayamos podido comprender un poco, o al menos en sus líneas fundamentales, qué es el Sínodo de los Obispos, qué es la institución del Sínodo de los Obispos, creada, institucionalizada ya por Pablo VI al finalizar el Concilio Vaticano II, practicada y llevada, creo yo, a más plenitud a lo largo de todo el pontificado extenso de Juan Pablo II, continuada y reformada en algunos aspectos por el Papa Benedicto XVI y continuada también y reformada en el 2018 por el actual romano pontífice, el Papa Francisco. Pasemos ahora entonces a un segundo punto. Hemos dicho que una cuestión es entender lo que es el sínodo de los obispos y otra cosa es entender y comprender lo que es la sinodalidad. Sínodo es una cosa, sinodalidad, perdón, es otra. Sínodo, una institución, sinodalidad, una cualidad. Entonces, entremos de lleno ahora a, a explicar en qué consiste esta cualidad o esta propiedad de la Iglesia que se desprende de una de sus notas fundamentales. La Iglesia es una, es decir, la unicidad de la Iglesia. Para poder entender qué es la sinodalidad, es necesario remitirnos también a un tema que siempre estuvo presente en la historia de la Iglesia, en la marcha de la Iglesia, pero que fue profundizado con un poco más de fuerza ya en la doctrina del Concilio Vaticano II. La Iglesia como comunión. Recordemos cuál es el título, el tema en cuestión de la futura Asamblea Sinodal, la 16ª Asamblea Sinodal. Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Quiere dejar establecido, quiere profundizar la futura asamblea en que la sinodalidad se da gracias a la vivencia fiel de estas tres realidades, la comunión, la participación y la misión. ¿Bien? Dicho sea de paso, son tres temas que deben ser bien comprendidos para poder entender la sinodalidad. Si se tiene una idea errónea, peor aún, ideologizada o mundanizada, desprovista de sus elementos sobrenaturales, de lo que es la comunión, la participación y la misión dentro de la Iglesia, eso degenerará en un concepto y por lo tanto en una práctica equivocada de la sinodalidad. Esto entre paréntesis, como una pequeña digresión de lo que vamos tratando. Vamos entonces a lo que estamos. Hemos dicho que debemos comprender qué es ante todo la comunión. Algunos autores, a la luz de la doctrina del Concilio Vaticano II, definen la comunión como la unión, o sea, desde un punto de vista, digamos, psicológico, humano, la unión común, intelectual y afectiva que afecta al ser y al actuar de quienes se sienten atraídos por una finalidad común. En este caso concreto, el disfrute de los bienes divinos y humanos objeto de la promesa de Dios. Nosotros, desde el catecismo y ya desde una mirada teológica, entendemos que la comunión es la común unión que existe entre los bautizados, hijos de Dios, hermanos de Cristo por el bautismo, común unión que existe entre todos los bautizados,
fundamentalmente por el común bautismo del que todos gozamos y por la unión y la profesión de la misma fe y de otros elementos que veremos a continuación. ¿Entre quiénes se da la comunión? Algo importante también a tener en cuenta, algo establecido también por el mismo concilio. La comunión se da teniendo en cuenta que fundamentalmente hay una comunión vertical e invisible. Y esta comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo en el Espíritu Santo. Pero en virtud de esta comunión vertical e invisible, hay también una comunión horizontal y visible sobre el fundamento de esta, e iluminada y sostenida por esta, entre todos los bautizados, es decir, cuando, en palabras del apóstol San Juan, estamos en comunión unos con otros. Otro elemento también clave para poder comprender cómo se da la comunión dentro de la iglesia es el hecho de que la común unión que existe entre todos los bautizados, fundamentada e iluminada por esta comunión vertical que existe entre los cristianos y Dios, uno y trino, tiene una base sacramental. Es decir, ingresamos, si es que vale el término, o mejor dicho, nos incorporamos a esta comunión y vivimos de ella y en ella eh, a través de una base o un fundamento sacramental, es decir, gracias al bautismo fundamentalmente y gracias al sacramento de la Eucaristía que se hace presente en la celebración de la Santa Misa y que es lo que sobrenaturalmente hace posible y fundamenta la comunión. Por lo tanto, cuando, cuando hablamos de, cuando hablamos de comunión, lo que debemos entender fundamentalmente es el hecho de que es la común unión entre los bautizados, pero que tiene como causa fundamental una acción sobrenatural. La gracia de Dios, la profesión de una misma fe, que actuando en cada uno de los fieles, en cada uno de los bautizados, permite que estemos unidos los unos con los otros. En segundo lugar, viene todo lo que nosotros, en cuanto a personas humanas, falibles, defectibles, pecadores, incluso podamos y debamos hacer para fortalecer esta comunión. Pero lo que debe quedar en claro fundamentalmente es el hecho de que la comunión dentro de la iglesia es obra fundamentalmente de la gracia de Dios, del poder de Dios que actúa a través de la fe y de los sacramentos. Algo más que también nos ayudará a comprender un poco más. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 815, deja establecido cuáles son los vínculos de la unidad. Esto es claro comprenderlo. Yo les remito a que ustedes puedan leerlo con mayor detenimiento. Catecismo de la Iglesia Católica en el número 815. Es clave para entender la sinodalidad y es clave para entender la misión de una asamblea sinodal, el poder comprender cuáles son los vínculos de unidad, es decir, aquello que hace que podamos mantenernos unidos, es decir, que sea posible la unidad y por lo tanto la comunión. Dice dice el Catecismo 815, la unidad de la iglesia peregrina, podríamos decir, la comunión entre los miembros de la iglesia peregrina, está asegurada por vínculos visibles de comunión. Y estos vínculos son tres. Primero, la profesión de una misma fe recibida de los apóstoles. Esto quiere decir que la comunión se mantiene, se profundiza, se conserva y se fortalece en tanto y en cuanto seamos fieles a la profesión de aquella fe, de aquella misma y única fe
que ha sido transmitida de manera inalterable por los apóstoles o a través de los apóstoles, la misma fe de los apóstoles que ha sido transmitida por sus sucesores y por una tradición inalterable hasta nuestros días. Evidentemente que por la acción fundamental de la gracia del Espíritu Santo y de la fidelidad y correspondencia a esta gracia de tantos hombres y mujeres que se han destacado por la fidelidad a la auténtica fe. El segundo vínculo de unidad, la celebración común del culto divino, sobre todo de los sacramentos, es decir, la celebración como la Santa Madre Iglesia nos lo pide, nos lo manda, en algunos casos nos lo aconseja. Y tercer vínculo de unidad, la sucesión apostólica por el sacramento del orden que conserva la concordia fraterna de la familia de Dios. El Concilio Vaticano II, al hablar sobre la Iglesia, dedica un capítulo específico sobre la constitución jerárquica de la Iglesia y en especial del episcopado. ¿Y esto por qué? No por el hecho de que el episcopado sea lo más importante de la Iglesia como pueblo de Dios, sino por el hecho de que la Iglesia se mantiene unida, la Iglesia se conserva y sigue progresando en la comprensión de la fe recibida de los apóstoles por la misma constitución jerárquica de la Iglesia, es decir, por la presencia de los sagrados pastores que han ido sucediéndose a lo largo de la historia, no por un mandato humano, no por una sucesión puramente humana, sino por una sucesión o por la sucesión apostólica dada por el sacramento del orden recibido por la imposición de las manos. Es esta sucesión apostólica la que conserva y conservará la concordia fraterna de la familia de Dios. Bien. Entendiendo, por lo tanto, al menos en sus líneas fundamentales, lo que es la unidad, lo que es la comunión, ahí podemos entender lo que es la sinodalidad en cuanto nota, perdón, en cuanto propiedad, en cuanto calidad, cualidad de la Iglesia. Vamos a profundizar ahora un poco más entonces en ya concretamente sobre la sinodalidad. Primero, ¿qué es la sinodalidad? Ya tenemos algunas luces con todo lo que hemos visto. No es simplemente un caminar juntos. Tampoco no es simplemente o llanamente un escuchar al otro. Se trata de una realidad más rica en su contenido, mucho más profunda. Y en este sentido, entonces, podemos decir que, podemos afirmar que la sinodalidad es una cualidad eclesial que hace posible a cada bautizado, obispos, sacerdotes, religiosos, laicos, el poder ser parte activa del crecimiento y de la expansión de la Iglesia y el fiel cumplimiento de su misión. Creo necesario repetir lo que acabamos de afirmar. La sinodalidad es una cualidad eclesial, es decir, propia de la Iglesia, que hace posible a cada bautizado, obispos, sacerdotes, religiosos, laicos, el poder ser parte activa del crecimiento y expansión de la Iglesia y el fiel cumplimiento de su misión. Por lo tanto, la sinodalidad hunde sus raíces y debe ser alimentada de manera constante en la unidad de la Iglesia. Y solamente, prestemos atención, será verdadera cuando hace que cada bautizado pueda cumplir con su misión en su lugar de aportar al crecimiento
de la Iglesia. Otro elemento también fundamental para entender correctamente la sinodalidad y en cierto sentido para vacunarnos en contra de cualquier otra visión ideologizada de la misma. Es necesario tener en cuenta que en toda auténtica y sana sinodalidad debe haber un respeto fundamental por la jerarquía. No me refiero solamente o únicamente o directamente a la jerarquía de la Iglesia, manifestada en sus sagrados pastores, sino al orden debido que tiene que haber entre cada miembro del pueblo de Dios en cuanto bautizados. Hablemos un poco de esta jerarquía en la sinodalidad. Ante todo, tengamos en cuenta que todos los bautizados, en virtud del propio bautismo, todos los bautizados somos responsables de la misión de la Iglesia, primero. Sin embargo, en segundo lugar, cada bautizado es responsable de la misión, ocupando el lugar que debe ocupar y haciendo lo que debe hacer según su vocación particular. El obispo en cuanto tal tiene una misión fundamental. Entre ellos, la cabeza del episcopado, el romano pontífice, tiene una misión en cuanto tal. Los religiosos en cuanto tal, los laicos una misión en cuanto tal. Cuando hay una mezcla sin distinción en cuanto a la misión de cada uno, no se puede hablar de una sinodalidad correcta. Habrá un caminar juntos, un caminar en común, en tanto y en cuanto cada bautizado ocupe el lugar que debe ocupar y haga lo que debe hacer según su vocación particular. Tercero, para que la sinodalidad contribuya eficazmente al crecimiento de la Iglesia, debe observarse con filial obediencia y espíritu de fe la necesaria jerarquía de funciones, según la misión de cada uno. No podemos ahondar ahora en qué consiste la naturaleza y la misión de cada miembro de la Iglesia, el Papa, los obispos, los presbíteros religiosos, laicos, las asociaciones parroquiales, diocesanas, etc. Pero sí es un punto que queda ya a consideración y a estudio por parte de cada uno de ustedes. Para entender bien la sinodalidad, debemos comprender cuál debe ser y cuál es la misión de cada uno dentro de la Iglesia según su vocación propia. La sinodalidad verdadera siempre ha de estar al servicio de la Iglesia. En este sentido, afirmemos que la sinodalidad es incorrecta cuando pretende construir o inventar una iglesia nueva. Es decir, una iglesia que surja de la opinión y del consenso de todos. La iglesia, la verdadera iglesia fundada por Jesucristo, hemos de decirlo con total seguridad, es aquella que subsiste en la Iglesia Católica, que es una santa apostólica, gobernada por el sucesor de Pedro y los obispos en comunión con él. La Iglesia fue fundada por Jesucristo en sus notas esenciales. A nosotros, los miembros de la Iglesia, los bautizados, nos corresponde ir profundizando cada vez más en la comprensión, en el crecimiento, en la expansión de la Iglesia, en la comprensión de lo que Jesucristo quiso desde el principio para la Iglesia, teniendo en cuenta, como dice el Catecismo, que se trata de una realidad que ya tiene su origen en el corazón mismo de la Santísima Trinidad. La sinodalidad auténtica, entonces, es aquella que profundiza la verdadera naturaleza de la Iglesia y de su misión. Bien, el tiempo se nos va acabando, pero yo les aconsejo también poder leer con mucho fruto lo que el Papa Francisco ha enseñado
el día 17 de octubre del 2015, en el discurso con ocasión del 50 aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos. En este discurso, repito, 17 de octubre del 2015, el Papa comienza ya a interpelarnos sobre el hecho mismo de la sinodalidad como el camino que Dios quiere para la Iglesia en el tercer milenio. Explica de una manera clara lo que debemos entender correctamente también por sinodalidad dentro de la Iglesia, cómo se manifiesta la sinodalidad, cuál es el fundamento teológico de la sinodalidad y dónde encuentra o en qué caminos o etapas encuentra su verdadera expresión. Repito que se trata de un discurso corto, pero en donde los elementos fundamentales de la sinodalidad se encuentran bien descritos, bien establecidos. Bien, ahí podemos encontrar los elementos fundamentales. Bien, hemos hablado de lo que es el Sínodo de los Obispos en cuanto a institución, hemos hablado sobre la sinodalidad en cuanto a una propiedad o cualidad de la Iglesia, que se deriva de una nota fundamental, la unidad. El objetivo de la futura asamblea sinodal, el objetivo de la asamblea sinodal, la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, es profundizar, aconsejar al Papa sobre esta cualidad, sobre cómo debemos vivir en la práctica y de manera correcta la sinodalidad. Nosotros pedimos a Dios que el Espíritu Santo actúe como siempre lo hizo eh, en la colegialidad de los obispos, en todos otros aquellos hermanos no obispos que para esta ocasión como expertos han sido invitados a esta asamblea. Bien, que el Espíritu Santo ilumine sus inteligencias, fortalezca sus voluntades para que puedan en su magisterio ordinario ratificado luego por la autoridad del Papa en cuanto pastor y doctor supremo de la fe, puedan iluminarnos, digo, para poder tener una comprensión correcta de esta propiedad de la Iglesia y que también podamos recibir de ellos la manera correcta para poder vivir. Bien, no nos da el tiempo para continuar, pero creo que en esta, ahora a continuación, viniéndose la ronda de preguntas, podemos explicar algunos otros elementos más, en caso de que surjan dudas, sobre lo concreto ya de esta asamblea sinodal. De todos modos, también les remito a que puedan leer el documento preparatorio emanado ya en abril o mayo del año 2021. El documento preparatorio sobre el cual tenía que elaborarse en ese entonces la fase diocesana de consulta al todo el pueblo de Dios. En ese documento preparatorio están al final ya cuáles son las ideas claves o lo que el texto llama los 10 núcleos temáticos para profundizar en esa fase de consulta. Todo lo que ya pasó, lo que seguramente hemos vivido en nuestras diócesis, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades eclesiales. Si hay algunos elementos ideologizados que han querido filtrarse en esta preparación, bueno, lo podemos quizás tratar en este momento de consulta. Quiera Dios que esta brevísima exposición haya servido para todos ustedes.